Bueno, muy buen día para todos. Bienvenidos a esta nuestra octava, novena, perdón, ya penúltima sesión del Inconecta, ya cerrando el año. Bienvenidos a todos, gracias por su tiempo, gracias por el espacio. Iniciamos con nuestro webinar de Explorando Soluciones en la soldadura para puentes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en las soldaduras para puentes, cuando estos son puentes no pintados, se utilizan unos aceros que son llamados los aceros weathering o aceros resistentes a la intemperie. Hace algunos años se conocía mucho uno de ellos que es el A588 y actualmente se viene utilizando mucho el A709 grado 50W. Pero una de las grandes preguntas es, ¿qué son los aceros weathering? Arranquemos por ahí, arranquemos hablando qué es un acero weathering. Los aceros weathering, también conocidos como aceros patinables, son aceros que gracias a su composición forman una capa de óxido, la cual es estable y visible. Y el objetivo primordial de esta capa de óxido que se forma es proteger al acero del efecto de la oxidación o de la intemperie. Por eso se llaman aceros weathering, algunos lo llaman aceros intemperizables o aceros patinables. Normalmente estos se consideran dentro de los grupos de aceros bajo aleados por las pequeñas cantidades que pueden tener de cobre, fósforo, níquel, cromo y vanadio. En este caso, siendo el cobre uno de los elementos que promueve la formación de esta patina o de esta capa de óxido que va a proteger o va a impedir que la oxidación penetre en el acero, permitiendo que el acero dure en el tiempo expuesto a condiciones ambientales o a la intemperie o al medio ambiente. Esta capa de óxido o patina se genera cuando el acero entra en contacto con el oxígeno del aire. Este reacciona de manera controlada con los elementos aislantes como el cobre en este caso, para evitar que la oxidación penetre o llegue a capas profundas del acero y genere daños importantes. Entonces, la función de esta capa es evitar la penetración o frenar el avance de la oxidación hacia el interior del acero. Esto reduce la necesidad de pinturas, son aceros que no requerimos pintarlos en ambientes adecuados, y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta. El hecho que se genere esta capa de óxido no es un sinónimo de que sea un acero inoxidable, por ejemplo. En el caso de los aceros inoxidables, esta capa que se forma es casi que invisible. Si las condiciones del medio ambiente son muy agresivas, como ambientes salinos, ambientes marinos o cosas por el estilo, el acero se va a ver afectado. Si tenemos presencia de cloruros, por ejemplo, el acero se va a ver afectado y se va a ver oxidado, se va a oxidar de forma más rápida que un acero eh, preparado, pintado para ese tipo de condiciones. Entonces es muy importante cuando vamos a utilizar aceros corte, también llamamos aceros corte, no aceros weathering, no aceros patinables, tener las condiciones a las cuales el acero va a trabajar, que las condiciones sean adecuadas, que, como les digo, que no estén sometidos a ambientes marinos o ambientes con cloruros, porque esto puede acelerar el proceso de oxidación, inclusive con la capa de patina que se está formando. Entonces, para cerrar la idea, básicamente los aceros weathering o resistentes a la intemperie son aceros que generan una capa de óxido que lo protege de que la oxidación vaya hacia el interior del acero y lo dañe. Lo que hace es mantener la condición del acero. Entonces, ¿qué limitaciones tienen este tipo de aceros? ¿En dónde no los recomendamos? En ambientes que sean extremadamente húmedos, en zonas donde haya, como yo les decía, presencia de cloruros, o como en zonas costeras o zonas industriales con contaminación ácida. En esas condiciones, el acero no va a poder cumplir o mantenerse en el tiempo con esta característica de ser un acero wearing y va a sufrir de oxidación o de corrosión. La patina para una formación correcta necesita de ciclos secos y húmedos para que tenga una correcta estabilización. Entonces, cuando los ambientes son demasiado húmedos, con niveles de humedad demasiado altos, esta capa de patina podría no formarse correctamente. Entonces, puede que el acero sufra una degradación antes del tiempo estimado. Entonces, es importante validar las condiciones ambientales y de humedad en las que va a trabajar el acero. También debe considerarse como un aspecto importante la compatibilidad con otros materiales que yo voy a utilizar en el proceso, dado que en algunos casos puedo tener algún problema de corrosión galvánica. Entonces también es importante ver con qué otros materiales va a estar interactuando nuestro acero patinable o nuestro acero welding para evitar fenómenos como este.
Como les comentaba, los dos más conocidos, o en Colombia, los dos que más se han utilizado o más se utilizaron durante mucho tiempo, fue inicialmente la STM 588 y después migramos a la 709 grado 50W. Básicamente se migró en algún momento en donde la 750W se especificó por el código de puentes, que es el AWS T1.5, para la fabricación de puentes. Es un acero concebido para este fin en particular y garantiza básicamente requerimientos mínimos de resistencia a la tracción, porcentaje de elongación e impactos. Y en el caso particular de los ASTM grado 50W, maneja impactos en tres zonas que varían entre los -12 grados centígrados a los -34 grados centígrados. ¿Esto de qué va a depender? De la condición de servicio. Entonces aquí lo que vamos a encontrar es un breve comparativo de ambos aceros. Normalmente la 588 actualmente se utiliza para estructuras metálicas en general, ya no es un acero específicamente para puentes donde yo requiera o tenga necesidad o tenga un valor en que se genere esta capa de protección a la corrosión o esta patina, puedo utilizar a 588. El A709, específicamente el grado 50W, es un acero desarrollado específicamente para la fabricación de puentes en resistencia a la intemperie o puentes W o puentes weathering. Como ustedes pueden ver, el límite elástico es muy parecido, o el límite de fluencia. Un acero 588 debe estar dando mínimo 345 o 50 KSI, al igual en el caso del 709 debe estar por encima de estos valores. En el caso de la resistencia máxima debemos estar por encima de los 485, un 700-950W entre 485 y 620. Estamos hablando de un acero entre 70.000 y 90.000 KSI. En el caso de los materiales de aporte, pues tener en cuenta que la afluencia, que es el valor con el que nosotros normalmente desde el punto de ingeniería se fabrica, estamos por alrededor de los 50 KSI. Como se dan cuenta, los porcentajes de alargamiento son muy similares. Y en el caso del impacto, que es una característica muy importante en los aceros weathering, es una característica que vamos a encontrar mucho en la norma o en el código de 1.5. En el caso de los ASTM, por norma ASTM era opcional. Y en el caso de los 709 es obligatorio. La temperatura sugerida en su momento sugería por ASTM es 18 grados Celsius, 0 grados centígrados, mientras para los aceros A709, dependiendo de la zona en la que estemos, vamos a estar entre -12 o -34 grados Celsius. Las composiciones químicas, como ustedes se dan cuenta, son muy parecidas, pueden variar las cantidades de los elementos aleantes que tengan, y en términos generales, los aceros A709 ofrecen una mejor tenacidad, una buena soldabilidad y requiere un menor mantenimiento que el que podría requerir a una 588. Actualmente, hasta este año 2025 que se hizo la actualización del AWS de 1.5, el único material que la norma recibía era este, A709 grados 50W. Ese es el material con el que se venían construyendo todos los puentes, por lo menos en Colombia. Todos los puentes que tengan esta característica de ser weathering. El hecho de la composición química que tiene estos aceros patinables, nos llevan a la condición que requerimos utilizar materiales de aporte que tengan esta misma condición. Es decir, que cuando yo lo suelde en el cordón de soldadura y en la zona afectada por el calor, también se genere esta capa de óxido. Entonces necesito que el material tenga una composición química que haga match con el material base y que genere unas propiedades mecánicas similares a las del material base. Entonces, en este caso vamos a encontrar dos tipos de materiales de aporte. Normalmente se van a incluir con la letra W o con la letra C. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar un electrodo revestido, por ejemplo, podemos encontrar un electrodo revestido que es AWS E7018W. Esa letra W no tiene que ver con Wolfram ni nada por el estilo, como me pasaba en algunos momentos cuando estaba aprendiendo el tema de la soldadura, sino tiene que ver con el término weathering. Significa que es un electrodo diseñado para tener resistencia o para brindar a la unión soldada, al igual que el material base, resistencia a la intemperie.
Normalmente, el elemento aleante de los aceros W, de los materiales de aporte con W, es el cobre, como ustedes lo pueden ver acá. Los otros materiales de aporte que vamos a encontrar pueden estar designados con la letra C y pueden ser C1, C2 o C3. Y lo que designan es un contenido de níquel. Entonces tenemos estas dos opciones. Podemos utilizar materiales de aporte que tengan la letra W, que son materiales de aporte que al igual que el material base son weathering, con cobre como su elemento generador de esta capa o de esta patina, o podemos tener materiales de aporte que tengan contenidos de níquel. Y en este caso el níquel es el que nos va a brindar una tenacidad y mantener esta propiedad del que se forme la capa de patina. Aquí me excuso que es de 1.5, coloqué el punto donde no era. En el caso de cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué uso? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor utilizar un electrodo W no es mejor utilizar un 8018C1 o un C2 o un C3? Cuando vamos a lo que dice la norma, el AWS de 1.5 en su tabla 6.2 nos permite encontrar los requerimientos y lo que vemos ahí es que el código avala ambos productos. Yo puedo utilizar materiales con LED W1, W2 o C1, C2 o C3. Básicamente la diferencia entre un W1 y un W2 va a ser el contenido de cobre que pueda tener el material, mientras en el caso de los C1, C2 o C3 el contenido de níquel que pueda tener el material. Ambos materiales, a la luz del código, son viables para soldadura de aceros weathering. En el caso de los electrodos revestidos, por ejemplo, digamos, es un poco más común encontrar electrodos como el 7018W. En el caso de los que escogen ir por el camino o la vía níquel, normalmente lo que van a tener es una mayor resistencia mecánica por el efecto del níquel dentro del material de aporte. Entonces, normalmente lo que ustedes van a encontrar es un material de aporte que puede ser un 8018C1 o un 8018C2 o un 8018C3. Cuando vamos a alambres MIG, normalmente los alambres MIG más comerciales o lo que más se consigue en el mercado es R80 SNI1, tanto para arco sumergido como para alambres MIG, como para procesos MIG, o podemos encontrar alambres tubulares, E71T1 o E70T8 con algún contenido de níquel. Es lo que normalmente más encontramos en el mercado. Encontrar electrodos o materiales de aporte con la especificación W es un poco más complicado porque no suelen ser tan comerciales. Son pocos los fabricantes que fabrican, valga la redundancia, materiales de aporte con cobre. Entonces son productos un poco más difíciles de encontrar en el mercado, mientras por sus diferentes aplicaciones los que tienen contenido de níquel se suelen encontrar de una forma más fácil. Si ustedes observan los portafolios de los fabricantes más grandes de materiales de aporte como nosotros, en su mayoría lo que van a encontrar es que tienen alambres con algún contenido de níquel, sobre todo en el caso de los materiales MIG, para flux core o para arco sumergido. En el caso de electrodos revestidos puede ser más fácil encontrar un material de aporte como un 78W. Nosotros, ¿qué tenemos desde Lincoln? ¿Qué ofrecemos para el mercado? ¿Qué productos tenemos? Entonces, nosotros manejamos tanto producto colombiano como producto americano. En Colombia fabricamos un electrodo que es el GRIDU 8, que es un 8018C3, que cumple la norma AWS A5.5, está fabricado bajo esa designación y es el material que nosotros fabricamos en Colombia para este tipo de aplicaciones. Es un 88C1, como les comentaba. En el caso de los productos de Estados Unidos está el Excalibur 8018C3, que como ustedes pueden ver está recomendado para productos wedding. En el caso de los productos de Estados Unidos, ellos tienen un plus adicional y es que normalmente suelen tener certificaciones de calidad Q1, Q2 o Q3, que más adelante les voy a contar qué es. Pero en términos generales, normalmente cuando un fabricante les entrega un certificado, les está entregando un certificado de conformidad. En el caso de los materiales que tienen Q1, Q2 o Q3, lo que se entrega es, además del certificado de conformidad,
un certificado de calidad que está amarrado al lote del producto. Y esa característica la podemos encontrar en los productos provenientes de Cleveland, o en Colombia también podemos hacer ese tipo de certificados por solicitud del cliente. Entonces es un tema que se requiere revisar al inicio del proyecto, en caso de que ustedes requieran ese tipo de certificaciones. En alambres MIC o alambres, también hay una designación similar para alambres de arco sumergido. Nosotros tenemos un alambre que se llama el SuperArc LA75, que básicamente es un ER80S NI1. Como ustedes se dan cuenta, ambos los productos que hemos venido revisando tienen resistencias máximas alrededor de los 80.000 libras. Acabamos de ver el 8018 en sus dos presentaciones, tanto de Cleveland como el producto que fabricamos en Colombia, y el ER80SI1, que también es un alambre níquel. Entonces, como les comentaba, normalmente la presencia del contenido de níquel ayuda a mejorar la resistencia mecánica del material. Este es un alambre, como les decía, que está dando alrededor de 80.000 libras por pulgada cuadrada y cuenta con un 1% de níquel. En alambres tubulares también tenemos un portafolio muy amplio de productos, y una de las características más importantes que hay que tener en este tipo de materiales es que el código AWS 1.5 también yo especifica en el procedimiento el gas que voy a utilizar para hacer esta aplicación. Entonces, bien sea para alambres MIC, que nosotros normalmente recomendamos mezclas, o para alambres tubulares, debo tener en cuenta qué gas recomienda mi fabricante para el uso de este alambre. Y en el caso de nosotros, los productos Primacor, identificados con la letra LW, son productos que vienen diseñados para trabajar con 100% CO2. Esto es muy importante, y es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si el alambre no fuera un LW, sino un MW, por ejemplo, estos alambres vienen diseñados para trabajar con mezcla y no los puedo cambiar. Una de las cosas que indica el código es que yo debo seguir la recomendación del fabricante en cuanto al gas que debo utilizar con determinado alambre. ¿Por qué no debemos hacerlo? Porque estos alambres, digamos en el caso de los 81Ni1, los LW, vienen formulados para que al reaccionar en presencia de dióxido de carbono, el depósito me dé las características y el impacto necesarios para cumplir con las especificaciones de la norma. Cuando yo cambio el gas, puedo afectar estas propiedades mecánicas. Y si bien es cierto, puedo tener alguna ganancia en algún aspecto dependiendo del cambio que realice, estoy por fuera de la especificación del alambre. Eso significa que mi depósito no está cumpliendo con las características de la norma AWS. Entonces, muy importante, cada vez que yo esté escogiendo un material de aporte para un proceso de fabricación de puentes, en general para cualquier proceso de soldadura, verificar qué gas de protección recomienda el fabricante para este alambre. En este caso, en particular, los LW son alambres que trabajan, como les digo, con 100% CO2. Este es un 81T1 níquel 1. Es similar a un 8018C3. Tenemos otras opciones en alambres tubulares, como los alambres ultracore. Los ultracore, como les decía, son alambres de Cleveland. Son alambres que fabricamos en Estados Unidos. En este caso en particular encontramos cosas muy interesantes en este alambre, como que cumple con AWS de 1.8. Para los que manejan el tema de códigos o de normas, saben que esta designación es para requerimientos sismo resistentes. Entonces es un alambre que tiene unas características de impacto que ustedes las pueden ver acá arriba, que son 130 julios a menos 40 grados Celsius, que es lo que tenemos aquí arriba. Permítanme un segundito, yo activo acá. 130 julios a menos 40 grados Celsius. Entonces, estas son las características más importantes de los materiales que tienen contenido de níquel y de los requerimientos del código, que es cumplir con los requisitos de impacto. Es una de las cosas que aquellos que han trabajado con D15 o que han trabajado en el tema de fabricación de puentes deben tener muy en cuenta, y es la tenacidad del material con el que estamos soldando. En este caso, pues la que obtenemos a través del ensayo Sharpie. Como ustedes pueden ver, la asignación AWS es un alambre NI1C, que significa que es para trabajar con 100% CO2.
Entonces, hacemos énfasis en la recomendación. Este es el gas que debo utilizar para este tipo de alambre en particular. Y nosotros como fabricante, pues acá está el flujo de gas que recomendamos, entre 40 y 50 CFH. También hay opciones para trabajar con mezcla, entonces vamos a encontrar alambres como este Ultracore NI175H. Cuando venimos a la parte de los gases recomendados, aquí ya me recomienda gases entre 75 y 85% argón, balanceado con 100% de CO2, 100% CO2. Entonces, ¿qué tengo? 75% argón con 25% CO2, o 80-20 o 85-15. Con cualquiera de esos materiales yo puedo trabajar con este alambre. Y el flujo de gas lo mantenemos entre 40 y 50 pies cúbicos por minuto. Ustedes se dan cuenta que aquí pues los valores de tenacidad que nosotros reportamos y las normas con las cuales cumplimos. Entonces, como les decía, es muy importante al momento de seleccionar mi material de aporte saber con qué gas voy a trabajar, porque una de las consideraciones que tiene la WSD 1.5 es que yo debo especificar el gas que voy a utilizar y este gas debe tener un certificado de calidad. Estos productos normalmente de fábrica vienen con certificados de calidad Q1, que en primera instancia, en términos generales, significa que es un certificado de calidad por lote. Al ser materiales que cumplen con normas no resistentes, normalmente los vamos a encontrar específicamente los materiales del Cleveland y algunos de otras plantas de nosotros en un empaque sellado al vacío, normalmente es un foil de aluminio, que también es muy importante para el caso de los alambres tener en cuenta esta sigla que está aquí al final, que es el JH4. Haciendo un repaso de lo que nos dice H4, este H4 nos habla del nivel de hidrógeno difusible de ese material. Nos indica que es de 4 mililitros en cada 100 gramos de soldadura. El hidrógeno es muy importante, aquí también tenemos un H4. El hidrógeno es muy importante porque el hidrógeno puede inducir una falla que se llama agrietamiento por hidrógeno difusible. Y como estos materiales están sometidos o tienen cargas de impacto, el tema del hidrógeno se vuelve fundamental para evitar el agrietamiento por hidrógeno difusible, el control del hidrógeno en la junta soldada. Y aunque existen varias formas de controlarlas, una de las formas es precisamente escogiendo materiales de aporte que tengan contenido de hidrógeno difusible muy bajos. Solo como recordatorio, estos pueden ser H4, H8 o H16 si trabajamos con normas americanas, normas AWS, o H5, H10 y H15 si trabajamos con normas ISO, que básicamente hacen referencia al nivel de hidrógeno que el material tiene al momento de su fabricación. Como se dan cuenta, H4 es la especificación más baja que existe. ¿Qué otras alternativas tenemos? También tenemos productos en alambres metalcore. Recordemos que el alambre metalcore es un alambre tubular que, a diferencia de los alambres fluxcore que estábamos viendo arriba, lo que él tiene en su interior son elementos aleantes para mejorar sus tasas de depósito y para mejorar sus propiedades mecánicas. Entonces, estos alambres funcionan muy parecido a los alambres MIG y, de hecho, a la luz del código es una alternativa muy interesante, porque una de las restricciones, y lo vamos a ver cuando hagamos la revisión de lo que indica un D1.5, es que en el caso del MIG tiene algunas restricciones. Pero si yo trabajo con alambres metalcore, eh, puedo usar el proceso GMAW. Entonces, es una opción muy interesante cuando yo esté pensando en trabajar en soldaduras de puentes. ¿Qué restricción tengo? Con los alambres tubulares, con gas de protección, con los electrodos revestidos, yo puedo trabajar fuera de posición con los alambres 71. Pero en el caso de los alambres MIG y Metal Chill en particular, yo siempre puedo trabajar en posición plana u horizontal. Esto pues porque, dado que no tengo una escoria que me permita trabajar fuera de posición, el charco es demasiado fluido y va a tender a escurrirse. O si avanzo demasiado rápido para que no se me escurra, puedo tener faltas de fusión. Entonces, estos productos normalmente se recomiendan usarlos en posición plana u horizontal. En el caso de este, tiene un contenido de níquel del 1%. Ustedes lo pueden ver aquí en las recomendaciones para aceros resistentes a la intemperie, grados a 188 o grado a 709. Y cumple con los requerimientos de NACE, que es la norma de corrosión.
Para trabajar todo lo que hemos, bueno, todo no, lo que hemos visto hasta ahora en términos de procesos MIG y FluxCore está encaminado a procesos en planta donde yo tengo un ambiente controlado, donde puedo controlar la velocidad de las corrientes de aire con las que estoy trabajando. Pero, ¿qué pasa si yo quiero ir a campo? Entonces, las alternativas que tengo son electrodos revestidos, que es la alternativa clásica, o si yo quiero trabajar en los temas de los incrementos de productividad, tengo la opción de los alambres autoprotegidos. En el caso de nosotros manejamos un alambre que es el NR203 níquel 1. Es un alambre específicamente diseñado para cumplir con los requerimientos de D15. Y acá tiene una resencia de 27 joules a menos 27 grados Celsius. Entonces, es un alambre autoprotegido, no requiere gas de protección, lo puedo emplear para trabajar en exteriores, cumpliendo con los requerimientos de la norma AWCD 1.5. No, como anécdota, como historia, nosotros tuvimos la oportunidad hace muchos años de trabajar en Colombia en un proyecto que se llamó el Proyecto Atrio, y en el Proyecto Atrio este fue uno de los alambres que se utilizó en el montaje de la estructura. ¿Qué otro proceso tenemos? Tenemos el arco sumergido, y para arco sumergido también tenemos consumibles. ¿Qué materiales manejamos? Manejamos el Lincoln Well LA75, que es un alambre para arco sumergido, una composición similar al Super Arg LA75. A la luz de la norma es un NI1K, que es un material para arco sumergido. Este material normalmente trabaja con estos fundentes que ustedes ven acá, y la pareja que nosotros normalmente recomendamos es con un fundente 860, que es un fundente neutro que nos permite hacer múltiples pasadas. Esta combinación la sugerimos mucho cuando se puede trabajar en fabricación de vigas con tractores o con equipos de fabricación de vigas para aceros welding que tienen dos equipos de arco sumergido, y lo que hago es pasar el patín para hacer la soldadura. En el caso del uso de esos equipos, donde yo puedo trabajar en posiciones planas o filetes en posición plana horizontal, esta es la pareja que nosotros recomendamos. En el tema de arco sumergido, nosotros solemos recomendar que utilicen un fundente en alambre del mismo fabricante, porque normalmente cuando ustedes van a solicitar el certificado de calidad del alambre y del fundente, normalmente los fabricantes les dan el certificado de conformidad, pero el certificado de calidad del depósito se los dan por la pareja. Entonces, lo que hacen normalmente los fabricantes es que garantizan que el depósito de soldadura cumple con determinadas propiedades cuando se utiliza determinado fundente. Y pues claramente cada fabricante lo hace con su fundente. Entonces, cuando yo hago mezclas de alambre y fundente, si bien es cierto, digamos, debería cumplir con unas especificaciones, normalmente los fabricantes no dan el certificado de calidad del depósito de soldadura, pues porque no conocen la composición o el tipo de fundente o el tipo de alambre de otro fabricante. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración. Tenemos una alternativa en alambres Megacore. Los alambres Megacore son alambres tubulares para arco sumergido. Nosotros con la planta en Brasil han desarrollado un alambre Megacore que incrementa las tasas de depósito y las velocidades de soldadura trabajando con fundentes Lincoln. Este alambre Megacore es el Megacore South Corten. Básicamente lo que buscamos es incrementar las velocidades de depósito, las velocidades de soldadura o las tasas de depósito usando un alambre tubular. Y este, como ustedes pueden ver, pues también es compatible con fundentes 860 y algunos fundentes desarrollados específicamente en Brasil. Ustedes los ven aquí, el Lincoln 105 o el Lincoln 1, que son fundentes desarrollados específicamente en Brasil. También puedo trabajarlo con fundentes como el Flux 860 o el 780 en caso de que sea una aplicación de un único pase. Entonces también tenemos una alternativa en alambres Megacore o en alambres tubulares para arco sumergido. Entonces, como les comentaba, la calidad es muy importante. La calidad de los consumibles puede afectar de una manera muy importante en nuestro proyecto y puede afectar nuestros tiempos, puede generar un reproceso y esto puede reducir golpear nuestras ganancias. Entonces, nuestra invitación es a escoger consumibles comprobados de calidad. Y como les comentaba hace un rato en la charla, nosotros manejamos en nuestros consumibles, tres niveles de calidad. Un nivel de calidad Q1, que es un nivel de calidad por lote,
Básicamente es un sistema de identificación estándar, es un certificado de conformancia, se cumple con los requerimientos de AWS 5.01 de la definición de lote. Cada lote de conformancia corresponde a tiene su certificado particular, tiene trazabilidad de fabricación, lote y operador, y tiene, en el caso de los fundentes de arco sumergido, pues tiene registro de la composición química mezcla alambre fundente. Estos son los certificados de calidad Q1. Cuando nosotros, como Lincoln, les decimos que el certificado de calidad es un Q1, le estamos diciendo que cumplimos con esto. Cuando pasamos a un Q2, es un certificado de calidad que cumple con lo que acabamos de hablar, pero adicionalmente cumple con unos requerimientos adicionales, como registros de composición química del acero, el número de control por lote, si tiene que cumplir algún requerimiento específico de alguna casa, como Lloyd's Register, como ASME, como ABS, entonces tenemos un número de control por lote dependiendo de la especificación que se requiera, los ensayos que solicita esa especificación, la independencia de la verificación de todos los ensayos, es decir, que la verificación por parte de un tercero de los resultados que estamos entregando, y los registros de los ensayos para trazabilidad realizados por Lincoln. Entonces, cuando estamos hablando de un certificado de calidad Q2, ya tenemos un certificado de conformidad más lote por lote más el aval de un tercero de los requerimientos, del cumplimiento de los requerimientos por parte de nuestro material, acorde a los reglamentos que este tercero defina, bien sea ASME, Lloyd's Register o la casa que ustedes necesiten. Y en el caso que los clientes requieran cumplir con requisitos específicos, pues están los certificados de calidad Q3, que básicamente cumplimos con requerimientos específicos o ensayos específicos solicitados por el cliente. En muchos de nuestros consumibles estándar son Q1, algunos incluyen el Q2 en algunos casos particulares. En el caso del Q3, pues al ser por requerimientos del cliente, pues el certificado sí normalmente se solicita por separado y normalmente tiene un costo adicional. Entonces, para que nos tengan en cuenta al momento de seleccionar sus consumibles, nosotros estamos para apoyarlo. Nosotros podemos ofrecer el certificado Q1, en algunos casos hasta Q2, depende del material de aporte sin costo adicional. Y en el caso de Q3, pues sí va a tener un costo adicional en el estudio o análisis del material. Hasta aquí no sé si tengamos alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Listo, continuamos. Dentro de nuestra oferta, como Lincoln, nosotros buscamos ofrecer soluciones integrales. Queremos ayudarle a las compañías a construir país, a construir un mejor planeta, a tener un mejor ambiente. Y en ese marco de ideas ofrecemos una solución que es el complemento consumible de soldadura junto con el equipo. Entonces, como les comentaba, nosotros en la parte de equipos tenemos varias soluciones en dependencia de las necesidades del mercado y de las necesidades del cliente. Una de las configuraciones que nosotros más ofertamos y más recomendamos para ese tipo de aplicaciones es la configuración Flexed con el N25. Dado que el N25 mantiene el material protegido en su interior, es un alimentador tipo maletín y no requiere cables de control. Tiene una tecnología que se llama Cable View, en la cual la comunicación entre la fuente y el alimentador la realizamos a través de los cables de soldadura. Entonces es una ventaja muy interesante en términos de los trabajos en campo con alambres tubulares autoprotegidos. Si pensamos en trabajos en planta, podemos trabajar con alimentadores PowerFit o del F82. El PowerFit es una muy buena opción. Igual ahora el del F82 en términos de que tienen un protocolo de comunicación ARLink, recordando un poquitico lo que hemos hablado en otros webinars. Y este protocolo de comunicación ARLink lo que me da es la opción de trabajar algunos pulsados básicos que traen las fuentes FlexTech 350. Característica de especial importancia cuando estamos hablando de trabajar con procesos como el GMAW, por ejemplo, que tiene una restricción a la luz del código. Otra alternativa muy interesante que tenemos es la fuente FlexTech 350X, perdón, PowerWave FS350. Ambas son fuentes de 300 amperes al 100%. La ventaja de las fuentes PowerWave es que hacer de tecnología PowerWave me permite capturar la información de cada cordón de soldadura. Y esta información yo la puedo utilizar para tener la trazabilidad de mi proceso de soldadura.
Entonces yo puedo descargar el aporte de calor en cada una de mis juntas, por ejemplo. Puedo tener el control total y tener la trazabilidad total de mi proceso de soldadura a través de software como el Checkpoint o el Power Wave Manager. Entonces es muy importante o es una herramienta muy útil en términos de que puedo tener un mejor control de mi proceso de soldadura y garantizar que mis aportes de calor se encuentran dentro de los rangos que yo califiqué en mi procedimiento. Que para aquellos que manejan el D15 sinótica le vamos a dar una chequeadita rápida. Es una característica muy importante. Yo debo calificar procedimientos, una de las formas de calificar procedimientos bajo D1.5 es hacerlo con alta y baja entrada de calor. Estos alimentadores, estas máquinas normalmente las recomendamos con alimentadores de la familia PowerFit. En el caso de que tengamos trabajo en planta, el PowerFit 84 es una alternativa muy interesante o podríamos trabajar con un PowerFit 25M también. Tenemos una opción de mayor capacidad, también con todo el tema de tecnología PowerWave, que es una fuente PowerWave S500, es una fuente de 450 amperios al 100%, entonces puedo trabajar alambres sólidos en el caso de que esté trabajando pulsados de mayor diámetro o alambres metal core de mayor diámetro, o inclusive podría ser Hyperfield con una máquina PowerWave S500. Recordando un poco lo que charlamos en el tema de Hyperfield, para hacer un breve recorderis, lo que tenemos son dos alambres de soldadura en el mismo charco. Lo podemos tener tanto con procesos GMAW como con procesos FluxCore. Esto es lo que charlábamos en su momento. Entonces tenemos opciones con fuentes PowerWave S500, PowerWave S700, alimentadores de la familia PowerFit y, importante, los sistemas de refrigeración para garantizar la vida útil de las antorchas y de los consumibles, dado que Hyperfill es un proceso que tiene una alta tasa de depósito, pero pues al estar fundiendo dos alambres tengo un incremento en el amperaje y por lo tanto un aporte de calor más alto. ¿Esto a qué me va a llevar? A que voy a tener que avanzar más rápido, que es una de los beneficios o de las características que veíamos cuando estuvimos hablando de Hyperfill hace unos webinars atrás. Haciendo un recorder rápido, una de las principales beneficios que tiene Hyperfield es que, como les comentaba, puedo usarlo en MIG o puedo usarlo en FluxCore. Y si mi opción es usar Hyperfield FluxCore, como veíamos en ese momento, yo puedo trabajar Hyperfield fuera de posición. En configuraciones en posición plana horizontal puedo conseguir incrementos hasta del 50% y en configuraciones sobre cabeza puedo conseguir incrementos en la tasa de depósito hasta el 33%. Entonces, Hyperfill es una opción muy interesante en términos de incrementar la tasa de depósito y la productividad, sobre todo si quiero trabajar fuera de posición. Siendo esto un breve recorrido, y recuerden que esto también lo puedo hacer en una posición como en una progresión como vertical ascendente, por ejemplo, obteniendo beneficios similares al que vemos a trabajar sobre cabeza. Entonces, Hyperfill es una opción muy interesante cuando yo estoy trabajando aceros wearing, trabajando con una lámpara que puede ser un ultracore, un 81 níquel 1C o un 81 o un 75 para trabajar con mezcla, o un Primacore MW o un Primacore LW81 para obtener el máximo desempeño del depósito de soldadura. También tenemos opciones para trabajar equipos de arco sumergido. En caso de que nuestra opción sea arco sumergido, tenemos la opción más clásica y usada durante mucho tiempo, que son fuentes DS600 o DS1000, con alimentadores tipo NA5 o LT7 Tractor, en caso de que estemos hablando de fabricar vigas a nivel del piso. Tenemos soluciones un poco más innovadoras como la FlexTech 650X, que es una máquina de 650 amperios, trabajando con una caja de control Max A10 y un cabezal Max A22. Es una solución, es el siguiente paso en el tema de avanzar hacia el tema de PowerWave. Es una configuración muy versátil y en relación costo-beneficio es una relación es muy buena. Tenemos las ventajas de un equipo inversor de 600 amperios, como era una DC600 en su momento, con la ventaja de la tecnología ARLink para el control y para la comunicación entre la fuente y en este caso la caja de control. Y tenemos pues la opción tope de gama, que sería una fuente PowerWave ACS1000, que es una fuente de 1000 amperios, también trabajando con un Max A10 y con un Max A22, que sería nuestra solución top. Una de las grandes ventajas al trabajar con fuentes PowerWave ACS1000
es que podemos trabajar con configuraciones tandem y twinar de una forma más sencilla de la que se podía hacer antes con fuentes DC1000 o ACS1000. Entonces, PowerWave ofrece esa ventaja. Aquellos que estén interesados en mayor información acerca de este tema en particular, nos pueden contactar. Entonces, ahora vamos un poco a la norma. Hemos estado hablando de la norma y hemos nombrado algunas cositas, pero vamos a entrar en materia. Vamos a hablar estos minutos que nos quedan acerca del D1.5 y algunas generalidades sobre el mismo. Entonces, el D1.5 es un código cuya primera versión se lanzó en 1988 y la edición más reciente está calientica, recién salida del horno, este año 2025. Y básicamente lo que el D1.5 cubre son los requisitos aplicables para la fabricación, ensamble y montaje de puentes y sus componentes en aceros al carbono y de baja aleación. Esta norma está alineada o se usa de acuerdo a las especificaciones de la norma ASTHTO, que es la norma AASHTO, que es la norma de fabricación de autopistas y highways en Estados Unidos. ¿Qué limitaciones tiene este código? No aplica para aceros con fluencias mayores a 690 megapascales, 100 kSI, no incluye recipientes a presión, tuberías o metales no ferrosos y no cubre estructuras tubulares o estructuras fabricadas con tubería estructural. ¿Cuál es la estructura del código? ¿Qué vamos a encontrar en él? Lo primero que vamos a encontrar son los requisitos generales, después vamos a encontrar la normativa de referencia, vamos a ir a términos y definiciones, y después entramos en la carne del código, que es la parte de diseño de conexiones soldadas, fabricación, técnicas y calificación. De estos 4 puntos vamos a hablar en breve, que es básicamente la carne del código. Después vamos a ver el tema en términos de soldadura. Después del código nos hablan en su sección 8 de todo lo que tiene que ver con técnicas de inspección visual, radiografía, ultrasonido, las responsabilidades del inspector y los criterios de aceptación. En la sección 9 vamos a encontrar todo lo que es soldadura de stud welding o soldadura de pernos. En la sección 10 es muy interesante para que lo tengan en cuenta y es que hablamos de estructuras tubulares, tubular structures. Y cuando ustedes van al código, lo que se van a encontrar es una leyenda que dice que el código no aplica. El código de referencia cuando yo quiera trabajar estructuras tubulares es AWS D1.1. Después está el tema como de reforzamiento y reparación de estructuras existentes o fortalecimiento. Esto tampoco lo cubre el AWS 1.5. En el caso de que yo quiera hacer una intervención a una estructura que ya existe, debo remitirme a la AWS de 1.7. No, cualquier procedimiento que yo haya calificado bajo de 1.5 no aplica para la reparación de estructuras existentes. Y finalmente hay una sección muy interesante, que es la sección 12, que es la del el plan de control de fracturas, y que son todos los requisitos que yo debo cumplir para piezas o partes del puente que estén críticamente cargadas. Entonces, cualquier parte o si yo digo que mi puente debe cumplir con los requerimientos de la sección 12, pues debo tener un plan de control de fracturas y debo definir cuáles de mis juntas son juntas críticas. Finalmente vamos a encontrar toda la sección de anexos. Entonces vamos a hablar de las secciones que consideramos que son la carne del código y lo primero es la parte de manufactura. ¿Por qué no entramos en el capítulo 4? En el capítulo 4 lo que vamos a encontrar es el tema de diseño y en el caso de que el inspector desee diseño de las conexiones soldadas y en caso de que el inspector desee, pues va a encontrar información sobre los diseños de junta para la elaboración de procedimientos precalificados, los alcances de los diseños de junta, los procesos que pueda aplicar y la geometría de las juntas que puede utilizar. En este caso, en el tiempo que nos queda, vamos a avanzar rápidamente con los temas de manufactura, vamos a hablar algo de técnica y algo de calificación. Entonces, la sección quinta de la norma WS 1.5, como lo veíamos, cubre básicamente la manufactura. La manufactura partiendo desde la fabricación en preparación y fabricación en planta hasta el montaje en campo o en terreno. Y lo que busca esa sección es garantizar la precisión dimensional, la calidad y la continuidad de la estructura. Y pues aplica para aceros A36, A532, A579 y el que más usamos actualmente, que es el 709 grados 50W. En la parte de preparación y ensambles, ¿de qué nos va a hablar? Que es muy importante, algo que algunas veces en los procesos productivos obviamos de todo el tema de preparación y limpieza.
Preparación en términos de preparación de la superficie, verificar que la pieza no tenga pinturas, que no tenga óxidos, que no tenga grasas, que esté libre de humedad o que no tenga contaminantes que puedan afectar el proceso de soldadura. Después nos va a hablar de todo el tema pues va a cubrir el tema de preparación de los bordes, cómo debo llevar a cabo el proceso de fabricación, cuáles son mis tolerancias, qué ángulos debo cumplir, qué cuidados debo tener al tratar el material, los dispositivos de alineación y ajuste, cómo puedo hacer para manejar el tema de distorsión térmica o la generación de esfuerzos residuales, cómo debo apuntar. Y esta es una de las características más importantes del famoso tack welding en el apuntado, porque es uno de los temas en los que normalmente en fabricación uno no suele prestarle mucha atención. Y una de las cosas que indica el estándar es que yo debería apuntar, sobre todo si son cordones largos, con las mismas variables que califique en mi WPS final. Entonces yo no debería utilizar variables o superiores o inferiores a las que califica en mi WPS para la realización de los cordones, pues, de los cordones de soldadura que van a unir el puente. Entonces son características importantes que hay que tener en cuenta. También nos vamos, en esta parte del código vamos a encontrar el tema de las tolerancias dimensionales, cuáles son los límites admisibles, la planicidad, la alineación, en términos de la separación o en la apertura de raíz, los gaps, el socavado máximo permitido. También nos va a hablar del control de la distorsión y la contracción, pues al soldar es normal que se genere una dilatación y una contracción del material. Entonces en esta parte vamos a encontrar recomendaciones y pues qué debemos seguir para controlar la distorsión y la contracción, como el calentamiento localizado, el tema, por ejemplo, de enderezar las juntas mediante golpes o impactos, pues que puedan generar daños en el material. Entonces, si yo golpeo el material con demasiada severidad, puedo generar una grieta. Entonces, pues el código nos dice que este tipo de técnicas están prohibidas. Y la documentación, que es una parte muy importante de cualquier labor que yo haga para el control de la distorsión y la contracción, específicamente si utilizo métodos de calentamiento para hacer ese. Entonces, debo documentar el método y la temperatura aplicada en ese caso. También nos va a hablar de cómo debo trabajar en campo. Entonces, que todas las juntas deben mantenerse dentro de las tolerancias de los WPS. De ahí la importancia de que yo tenga el control en mis juntas soldadas, que yo pueda garantizarle al contratante de mi puente que yo tuve el cuidado, que mis soldadores tuvieron el cuidado de que al momento de soldar estaban dentro de las variables que yo establecí en mi WPS. Como ustedes ven acá, no se permiten punteos temporales no calificados. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo calificado un procedimiento con el electrodo 8018C3 y en ese momento no lo tengo y le quiero aplicar 7018 y no está calificado, es una práctica que a la luz del código yo no debería hacer, porque no se permiten punteos temporales no calificados. Si yo califiqué con 8018 o con un 71T1 o con un 81 níquel 1, en cualquier material que haya utilizado, debe utilizar el mismo material o el mismo procedimiento para hacer todo el tema de los apuntados de las estructuras que voy a soldar. Y la limpieza final, pues básicamente es que el cordón tenga una buena apariencia, que esté libre de escorias y libre de efectología, que ese se evaluará de acuerdo a lo que indica la sección 8 del código. Después vamos a pasar a la sección 6. En la sección 6 ya vamos a encontrar la parte que el código llama técnica, y en la técnica básicamente son todo lo que tiene que ver con aplicación de soldaduras. Y el control de estos procesos. Entonces ahí lo que vamos a encontrar son los procesos permitidos, que como ustedes pueden ver está electrodo revestido, GMAW, flux core, arco sumergido, electroescoria o electrogas welding. Y todas las soldaduras que yo haga en mi estructura o en mi puente debo realizarlas bajo un procedimiento calificado. Y pues debe ser calificado por el ingeniero o un inspector CWI. Entonces, en términos de los materiales de aporte que vamos a encontrar, todos deben cumplir con las especificaciones de las normas AWS que correspondan: 5.1, 5.5, 5.18, 5.20, 5.29, en dependencia del material que sea, y debe estar recomendado para el acero que estamos utilizando. Un control estricto, como yo les comentaba arriba del H4, del nivel de humedad de los electrodos para que mantengan su característica de bajo hidrógeno.
Mismo caso en el caso de los, valga la redundancia, de los fundentes de arco sumergido, que una de las, digamos que de las malas praxis que uno a veces puede ver en la industria es que una vez el fundente es destapado no se cierra o se deja a la intemperie. Entonces hay que recordar que muchos fundentes en su mayoría son higroscópicos, es decir, van a tender a absorber humedad del medio ambiente. Y si nuestro fundente absorbe humedad, vamos a perder esta característica de bajo hidrógeno. Entonces, dentro de esta sección del código también vamos a encontrar cómo, pues, que el código nos indica que debemos mantener los fundentes a una temperatura controlada y deben estar libres de absorber humedad. También nos va a hablar de la temperatura entre pases, el precalentamiento, el cual va a depender del espesor del acero y el material. Tiene algunas sugerencias en esta sección. En función del espesor nos va a recomendar algunas temperaturas de precalentamiento. Importante cada vez que vayamos a aplicar alguna de estas tablas, verificar lo que nos indican las notas, porque en las notas a veces se encuentra información muy valiosa de en qué casos es aplicable, en qué casos no, o bajo qué condiciones. El mantenimiento de la temperatura entre pases para mantener los límites establecidos en el WPS. Entonces, como podemos ver, el de 1.5 está muy enfocado hacia el tema del control del aporte térmico en mi estructura metálica, que al final va a ser un puente, para garantizar que este va a cumplir con los requerimientos para los cuales se diseñó. Aquí vamos a encontrar el tema de aporte de calor, el desarrollo de un proceso de alivio de tensiones, si aplica, si en acorde a las recomendaciones del código debo hacerlo, si el, y si es así, si lo especifica en el diseño. También en el caso de que yo quiera pues, usarlo para reducir tensiones residuales. Y también vamos a encontrar algunos controles complementarios como la secuencia de los cordones de soldadura para reducir la distorsión térmica, el desarrollo de una inspección continua y una recomendación que es evitar soldar sobre imprimantes o pinturas, que es una práctica que a veces se suele hacer. En términos de los procesos de soldadura, básicamente nos va a nombrar algunos consumibles típicos. El código realmente no habla específicamente de 7018W u 8018W. Él habla de E70XX W1 o W2, como les contaba cuando hablamos de material base. En el caso de que sea 80XX, tienen que ser terminados en 8, tienen que ser básicos. Para el control del contenido en níquel, pueden ser C1, C2 o C3. En el caso de los procesos de electrodo resistivo, las principales variables a considerar pues, son la corriente, la polaridad en la que voy a trabajar, la temperatura entre pases, que como lo hemos visto es muy importante, y la secuencia de soldadura. Entonces, mantener los electrodos limpios y secos, evitar malas prácticas, mantenerlos en hornos, garantizar que el electrodo mantiene esa característica de bajo hidrógeno. En el caso del proceso GMW, vamos a encontrar los materiales de aporte, en este caso un R80XX, en este caso ya no se superar que le da 75. Importante ahí el tipo de transferencia que yo utilice y el CTW, que es el Contacted Work Distance, es decir, la distancia de mi punta de contacto a mi pieza de trabajo. Es muy importante y es una de las variables que tengo que tener en cuenta cuando voy a aplicar proceso GMW. Y acá está una de las características más importantes que tiene frente al MIC, y es que está prohibido el uso de la transferencia de cortocircuito. Entonces, a la luz del código, yo no debería utilizar MIC en cortocircuito si utilizo proceso GMW. Debería utilizar transferencia spray o transferencia pulsada. Entonces, en transferencia spray, pues voy a tener altos valores de voltaje y velocidad de alimentación, lo cual se va a ver reflejado en un alto incremento del aporte de calor, o puedo trabajar tecnologías pulsadas como lo que vimos en la parte de equipos, con máquinas como las PowerWave, que me permiten reducir el aporte de calor a través del uso de un proceso pulsado. En el caso de la tecnología PowerWave, pues van a encontrar diferentes tipos de ondas en función de lo que deseamos lograr, mayores tasas de depósito, mayores velocidades de avance, etcétera. Entonces, es una herramienta muy útil para controlar el aporte de calor. En el caso de los alambres tubulares, bien sea protegidos con gas o autoprotegidos, podemos encontrar alambres como el 81T1 o el 71T8. Muy importante, y específicamente en el caso de los alambres tubulares, el CTW, dado que el CTW me puede generar, puedo tener algunos problemas de porosidad por un mal control de estas variables. Entonces, el código me habla de esto, el gas que voy a utilizar, que debe estar certificado, el voltaje, la velocidad de alambre,
la limpieza de la superficie y mi CTWD. Importante desde el punto de vista de la fabricación, la eliminación de la escoria, claramente para evitar inclusiones de escoria. Entonces, muy importante mantener la limpieza entre pases. En el caso del arco sumergido, la pareja alambre fundente, las principales variables a considerar son pues, la corriente, el voltaje, la velocidad de avance, la granulometría del flux y el calor aportado. El calor aportado acá es muy importante porque normalmente en arco sumergido utilizamos alambres de diámetros gruesos. Eso significa que vamos a tener altos niveles de corriente y altos niveles de corriente significan altos aportes de calor. Significa que va a tener que compensarlos con buenas velocidades de avance. Y en el caso de los procesos de electrogas, el uso de alambres tubulares o sólidos, los parámetros eléctricos y que solo se puede utilizar en progresión vertical. En la parte de calificación, lo que vamos a encontrar básicamente son dos secciones. La primera nos va a hablar de todo lo que es de la calificación de los procedimientos de soldadura, las especificaciones de soldadura, y la parte B lo que vamos a encontrar es todo el tema de calificación de operadores o soldadores. En esta sección vamos a encontrar algo muy interesante y es una tablita que me traje del código donde me habla de los tipos de consumibles y cuándo son requerimientos a la luz del código. Entonces, en el caso, por ejemplo, de electrodo revestido, debe cumplir con la clasificación AWS del material de aporte, no tiene ninguna otra consideración. Entonces, si yo lo comparo, por ejemplo, con un flux core o un MIG o un alambre Metal Seal debe cumplir con la marca y tipo de electrodo del fabricante. En este momento esto se me vuelve una variable esencial. ¿Esto qué significa? Que si para estos procesos yo tengo calificado con determinado fabricante, en el momento que yo quiera cambiar de fabricante, debo hacer una recalificación del procedimiento. En el caso del arco sumergido, claramente pues va a ser de la pareja alambre fundente y en el caso de los gases de protección, la combinación de gas que voy a utilizar. ¿Qué tipo de mezcla? Como les decía, importante tener en cuenta que en la versión 2025 se incluye que yo solicitarle digamos, a la compañía que me suministre los gases el certificado del gas que me está suministrando para la trazabilidad de mi proceso de soldadura. Desde el punto de vista de los procedimientos, en el caso del proceso de soldadura, lo que nos indica es que cualquier cambio en un proceso, como era de esperarse, pues va a requerir la calificación de un nuevo PQR. Entonces, básicamente, como todos lo sabemos, yo debo calificar un procedimiento por proceso. Si cambio el grupo o uso un material no listado, debo hacer una recalificación de mi procedimiento. Una de las principales cambios que tiene la AWS 2025 en su nueva versión es que permite el uso de materiales no listados, que era algo que las versiones anteriores no permitían. Por eso se trabajaba con A709. Y están las consideraciones, ya les invito a revisar el código, bajo las cuales se puede utilizar un material no listado, un material diferente a la 709 el grado 50W, por ejemplo, que es de los principales cambios que trae el código en esta versión 2025. En el caso del material de aporte, pues un cambio en la clasificación, en el tipo, en el diámetro, si cambio de electrodo a alambre, eso constituye una variable esencial y debería requerir recalificación. Esto incluye el gas de protección y el fundente, si yo hago algún cambio en los dos. Es importante tenerlo en cuenta. El cambio en las posiciones, pasar de 1G a 3G o a 4G, o de 1F a 3F o a 4F, eso pues, también venía también de versiones anteriores para el tema de calificación de procedimientos. En el cambio de los espesores, si cambio a un rango fuera del rango calificado, pues debería calificar un WPS. El cambio de juntas, también la versión 2020 lo incluía. Yo no puedo cambiar de juntas en B a juntas en U o viceversa. Entonces el cambio en la preparación del bisel continúa siendo una variable esencial. Los parámetros eléctricos, debo registrarlos. Recuerden que el código, dependiendo el camino de calificación que yo escoja, me va a pedir ensayos de impacto, pueden ser a alta o a baja entrada de calor, y el tema de alta o baja entrada de calor está muy asociado a los parámetros de soldadura. Recuerden que la entrada de calor está por el voltaje, por el amperaje, sobre la velocidad de avance. Entonces, si yo cambio cualquiera de estas variables, por fuera de los rangos calificados, debo cambiar la calificación de mi procedimiento. ¿Por qué? Porque el control del aporte térmico es
obligatorio. Y el número de pasadas que yo voy a hacer, dado que pueden afectar la tenacidad. Entonces son variables que debemos tener en cuenta. La invitación, si requieren más detalle, pues nos dejan la consulta o pueden consultar el código donde van a encontrar exactamente los requerimientos en términos del número de pasadas, la temperatura entre pases o las variables eléctricas. En el caso de los soldadores, el cambio de proceso, obviamente, si tengo un soldador calificado para soldar SMAU y quiero que solde FluxCore, debo calificarlo para soldar FluxCore. El cambio en las posiciones, dependiendo del tipo de calificación que yo adelante con el soldador, pues él va a estar limitado a las calificaciones que apruebe o a las pruebas que yo le realice al momento de la calificación, dependiendo del cupón o del sistema de calificación que el código me permite que yo escoja. Entonces, dependiendo de eso, si yo lo califiqué, por ejemplo, para soldar en plano y en vertical ascendente, pero no lo califique para soldar sobre cabeza y necesita soldar sobre cabeza, debería ser una calificación mejor. Entonces, la invitación en ese caso es verificar las indicaciones del código frente a la calificación de soldadores para que cubra la mayor cantidad de posiciones posible. El espesor, también dentro del código me da la posibilidad de manejar diferentes tipos de espesores. Entonces, la invitación es revisarlo para el momento de la calificación de los soldadores. El cambio entre juntas a tope y filete, esto requiere una calificación. Si voy a cambiar de tipo de junta, requiere una calificación del soldador, perdón. Y el tema del backing. El retirar o cambiar el backing también puede que requiera calificación. Es decir, si yo tengo un soldador que lo califique utilizando un backing, bien sea metálico o cerámico, y ese backing lo retiro, él no podrá realizar esa junta. Él no está calificado para hacer esa junta. En el caso contrario, sí es viable. Es decir, que él venga a soldar juntas sin backing y pase a realizar una junta con backing. Como les comento, la invitación, si desean más detalle, nos pueden dejar la consulta o directamente pueden dirigirse a la sección 7 del código. Una de las cosas más interesantes que tiene la WSD 1.5 es este plan de control de fractura. Y este plan de control de fractura aplica para miembros no redundantes en estructuras o en puentes, en elementos cuya falla podría resultar catastrófica en la caída total o parcial del puente. Entonces, este capítulo 12 es muy importante porque en el caso de los miembros críticos, yo debo tener un plan de control de fractura. Entonces, ¿qué debe cubrir ese plan? Tiene tres ejes principales ese plan de control de fractura. La trazabilidad total de los materiales de aporte utilizados o los materiales usados, en general no solamente los materiales de aporte, los materiales base de los materiales usados y los procedimientos. Un control de calidad intensivo con inspección visual y ensayos no destructivos. Y algo muy importante que tiene la sección 12 es la responsabilidad entre el ingeniero y el contratista. El código me permite hacer muchas cosas, haciéndome mucho énfasis en que cualquiera modificación que yo haga es responsabilidad del ingeniero de la obra, de la persona que está avalando los procedimientos. Entonces, cualquier cambio que yo desee hacer, muchos cambios deben ir avalados por el ingeniero. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. En términos generales, este plan de control de fracturas establece los procesos aprobados de soldadura. Entonces, ahí ustedes van a encontrar que nos va a hablar de proceso de electrorevestido, nos va a hablar de proceso MIC, de proceso FluxCore de nuevo, nos va a dar los criterios, los requerimientos de los consumibles. Este es muy importante, ya establece un control del hidrógeno difusible de mis materiales de aporte. Me habla del empaque, de garantizar la hermeticidad de los materiales de aporte. Entonces, como fabricantes, nosotros tenemos la responsabilidad de entregarle a nuestro cliente un producto que se encuentre en las mejores condiciones de hermeticidad. El almacenamiento y manipulación de estos consumibles. Entonces, ¿qué pasa una vez yo abro mi bolsa? ¿Cuáles son mis controles? ¿En qué horno los voy a mantener? ¿A qué temperatura? ¿Cómo voy a garantizar que mi material de aporte mantenga esta condición? Que tenga un bajo nivel de hidrógeno. En caso de que aplique, ¿cuáles son las condiciones de resecado? Bien sea recomendadas por el fabricante, y si el fabricante no tiene una especificación de resecado, el código tiene algunas recomendaciones, y como les comentaba, la certificación del gas de protección. En términos del WPS,
la limitación de uso de procedimientos precalificados para procesos MAU, también lo van a encontrar en la sección 12. Los procesos de calificación para ranuras y filetes. Esto es muy importante. El periodo de vigencia. En la sección 12 ustedes van a encontrar el periodo de vigencia de la calificación de procedimientos. Les puedo dar una alerta de spoiler, como dicen ahora en las películas. En el caso de la ranura, los procedimientos no se pueden utilizar procedimientos de soldadura que tengan más de 60 meses de antigüedad, es decir, 5 años. Entonces, en el caso de las juntas a tope, si yo los hago bajo sección 12, no puedo tener un procedimiento que tenga más de 5 años de antigüedad. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. También nos va a hablar de los criterios de calificación de soldadores, la inspección tanto de materiales base como de soldadura para garantizar que ambos se encuentran en condiciones adecuadas para la fabricación. Muy importante, las soldaduras de reparación. No estoy reparando una estructura existente, sino estoy reparando una soldadura que por alguna razón me quedó mal o algún defecto en el material que voy a reparar mientras soldaduras, y vamos a encontrar que las define en dos o las divide en dos partes, las críticas y las no críticas. En términos generales, lo pueden revisar en la sección 12 con más detalle, pero las fallas superficiales como porosidad, faltas de llenado, socavados, se consideran no críticas. Todo lo que no esté ahí se considera crítico. Y la norma me da o me indica que debo cumplir, qué procedimiento debo realizar, cuáles son los lineamientos para hacer reparaciones críticas y unos requisitos específicos de impacto. Ustedes ven arriba que cuando yo les hablaba de los consumibles, normalmente las temperaturas de los ensayos, el número mágico que es -27, normalmente es a -20 grados Celsius o 20 grados centígrados. En el caso del capítulo 12 ya no es a -20, es a -30. Entonces es importante tenerlo en consideración. Entonces, como les digo, esto es un brochazo, son generalidades de lo que el código nos dice. La invitación es a que si ustedes trabajan con él, lo revisen con detalle. Es un código muy particular desde el punto de vista que las secciones están interconectadas, entonces es importante revisarlo con detenimiento. El código, a veces uno puede estar en la sección 7 y tiene requerimientos de la sección 4 o de la sección 5, o hay que revisar alguna tabla en alguna otra sección. Entonces es importante este tema de la sección 12 que les acabo de contar del plan de control el plan de control de fractura para miembros redundantes. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Las reglas cambian completamente si yo tengo que cumplir un plan de control de fractura. Es mucho más estricto. Y para cerrar, y contestamos preguntas, y ya me pasé un poquito, ¿qué cosas tiene así en términos generales de nuevo la AWS 2025? Como les comentaba, el tema de materiales base tiene nuevas disposiciones para materiales base no listados, que era algo que el código no tenía antes, entonces ahora ya permite utilizar materiales no listados. Pueden revisarlo y pueden revisar los requerimientos que deben cumplir para poder utilizar materiales base no listados. Tiene un anexo nuevo, un formato oficial para realizar PQRs en el caso de las soldaduras de filete. Tiene algunas referencias normativas complementarias. Ahora tiene mayor detalle en términos de las variables esenciales en calificación de procedimientos de soldadores. Como les digo, lo que el código busca es garantizar que las soldaduras que hagamos cumplen con los requisitos. Entonces ahora tiene mucho mayor detalle en términos de cuáles son las variables esenciales y cuáles son los cambios que se permiten. Se han actualizado los límites de los flujos de gas utilizados. Se han hecho clarificaciones sobre las soldaduras flare o ahocardadas y las tolerantes del socavado. Se han hecho algunos ajustes para calificación y para garantizar la calificación del personal y su idoneidad. Una de las características más importantes, hay varias cositas ahí que se van a encontrar, pero es la vigencia de la calificación de los soldadores, por ejemplo. Entonces eso lo pueden revisar ahí. Ha reorganizado el tema de los tratamientos térmicos por soldadura, lo pueden encontrar dentro de las cláusulas 7 y 12, y han hecho algunas actualizaciones de tablas y figuras. Y pues ahora se encuentra armonizado con el AWS de 1.1 y de 1.1M. Por aquí, entonces, permítanme un segundito. Eh, en estos 8 minutos estoy un poquitico pasado. Igual gracias a todos por participar y voy con las preguntas que tengamos. Si me permiten, voy a revisar el chat. Como les digo, la invitación es a revisar el código con calma y con detenimiento.
Es un código muy amplio, es un código muy detallado, entonces la recomendación es revisarlo con calma. A diferencia de otros códigos donde uno quiere saber cómo calificar un procedimiento y va de una a la sección de calificación y encuentra toda la información que necesita, en este no. En este hay opciones para calificar, entonces hay que revisar el código con detenimiento. Los diámetros de los alambres tubulares, ese normalmente nosotros lo distribuimos en 332, que es 2.4, es el que nosotros traíamos, y 3.2, que es un octavo. Le podría confirmar si también manejan 4 milímetros, que sería 532. Como les decía, y frente a la pregunta que me hace mi ingeniero Lázaro, el certificado Q2 no hace referencia a o sea, hace referencia a la conformidad del producto. Y la conformidad del producto se lo da la norma AWS. Por AWS cualquier producto debe tener unos requerimientos mínimos de fluencia, resistencia a la tensión, la máxima, porcentaje de elongación o ductilidad, y en el caso de los materiales para puentes, los requerimientos de impacto. Entonces, esas normas que la AWS en su sección A5.x, la que aplique, es lo que nosotros reportamos. Como digo, dependiendo del producto, en el caso de los productos de Cleveland, un Q1 es un certificado por lote donde van a encontrar todo lo que la norma AWS nos solicita para ese lote de producto, conjunto con la trazabilidad del material. Con un código que el producto tiene, podemos saber cuándo se fabricó, quién lo fabricó y las materias primas que se usan. En el caso de los Q2 y los Q3, como les digo, básicamente los Q2 cumplen con criterios de normas adicionales, llámese ASME, llámese Lloyd's Register, llámese ABS, requerimientos de cada certificadoras en específico para determinado material de aporte. Y el Q3 pues ya son requerimientos de ustedes como clientes. Entonces, respecto a la segunda propiedad, un nivel Q1 es más que suficiente. Lo importante es hacer un buen proceso de selección del material de aporte. Otra, ahí les boto otro tip, el D15 en esta versión, y es que en el numeral 12, en el plan de fractura crítica, una de las indicaciones que hace es que si el contratista o el fabricante no tiene experiencia previa, debería realizar la calificación de los procedimientos por lo menos un año antes de iniciar el proyecto. Y en el caso de los soldadores, por lo menos 6 meses antes de iniciar el proyecto, que es algo que no suele verse mucho en la industria. Muchas veces en la industria, eh, los contratistas van calificando conforme van recibiendo como todo el tiempo, entonces todo pasa muy rápido. Entonces la invitación, de acuerdo a los requerimientos del código y de la experiencia que ustedes tengan, es pues adelantar los procesos de calificación de procedimientos y soldadores con el tiempo adecuado, pues para que después no los interventores no les jalen, no les llamen la atención. ¿Cómo determinar cuál es la mejor opción para si el cliente utiliza Hyperfill o arco sumergido, los datos y los factores a considerar para tomar la decisión adecuada? Pregunta interesante, Alexis. Hyperfill es muy competitivo en clientes que utilicen diámetros de alambre hasta 5,64, 2 milímetros. Si el cliente actualmente viene utilizando arco sumergido o Megacore en 5,64, Hyperfill es una muy buena opción. Reduce el aporte de calor y permite lograr muy buenas velocidades de soldadura. Para diámetros superiores, 2.4, 3.2, ya comienza a verse en desventaja. La gran ventaja de Hyperfill para las compañías que vienen de trabajar arco sumergido semiautomático o con fuentes muy antiguas es que PowerWave les va a ofrecer la ventaja de todo lo que tiene, toda la tecnología PowerWave. El Checkpoint, el True Energy, el PowerWave Manager, que les va a dar mucho control de proceso. Y con los lineamientos del D15, el control de proceso es muy importante. Entonces es un valor agregado que ofrecen nuestros equipos en términos de control. Yo que te diría, si la opción es trabajar láminas o alambres hasta de 2 milímetros en arco sumergido, Hyperfill es una muy buena opción. Si ya son espesores muy altos, 1 pulgada hacia arriba, probablemente una configuración de arco sumergido, un twin arc o un tandem pueda ser una mejor opción de acuerdo al presupuesto que el cliente tenga asignado.
Los materiales tienen vencimiento, en términos generales no, en términos generales los materiales no se vencen, va a depender mucho de la calidad del empaque. Normalmente las políticas de garantía de Lincoln indican que el material dan un periodo, por lo menos en Colombia, un año. El problema con los materiales de aporte cuando se vuelven muy antiguos, en términos generales no deberían sufrir ningún daño si estuvieron bien sellados y bien almacenados. El principal problema es garantizar eso, garantizar que el material haya estado en muy buenas condiciones de almacenamiento antes de. Nuestra recomendación, si el material tiene más de un año, para poderlo validar es contactarse directamente con el área de calidad de la planta que le suministró el material o pedirles a ellos que realicen una prueba de validación de la conformidad del producto. Entonces, ellos pueden realizar una prueba de validación de la conformidad del producto. Puede que incluso se lo pueden indicar con un correo con número de lote o puede que le soliciten que les confirme información adicional del producto para saber en qué condiciones están. Pero la norma general para nosotros es un año. Un año en general. Hay algunos casos específicos. Les agradezco a todos el tiempo, muy amables. Les agradecemos la participación. Al final, como les comentaba Silvia, el webinar va a quedar colgado en nuestra página web. Muchas gracias a todos por el tiempo. Recuerden que el próximo mes tenemos nuestro último webinar que nos va a acompañar Alexis, nuestro director de segmentos para la TAM, y vamos a estar hablando del tema de soldadores de aluminio. Gracias a todos y un feliz día. Que estén muy bien. Hasta luego.